Ahora vamos a abordar lo referente a la gestión de tiempos en proyectos, como una parte importante que considera la norma PMBOK. Gestión del tiempo del proyecto. Considera todos los procesos necesarios para planear cómo concluir el proyecto en un determinado plazo. Aquí ya estamos introduciendo el criterio de plazo, quiere decir en cuánto tiempo se va a realizar el proceso, en cuánto tiempo se va a ejecutar el proyecto. ¿Qué aspectos incluye entonces esta gestión del tiempo del proyecto? Incluye la definición de las actividades, quiere decir que tenemos que identificar, hacer un listado de actividades. ¿Qué actividades vamos a necesitar realizar para ejecutar nuestro proyecto? Por tanto, tenemos que definirlas en forma detallada y realizar un listado de esas actividades. Una vez definido el listado de actividades, vamos a analizar y establecer la secuenciación de esas actividades. Quiere decir, ¿qué actividades se van a realizar antes? ¿Qué actividades se realizan posterior y qué actividades pueden realizarse en forma paralela? Por tanto, haremos esa secuenciación del listado de actividades que previamente hemos elaborado. Enseguida, la gestión del tiempo del proyecto considera la estimación de cursos para cada actividad, o sea, la estimación de recursos. Cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de recursos materiales y también aquí entra el aspecto de los equipos que vamos a necesitar. Y no solamente, colateralmente necesitaremos, por ejemplo, un taller para mantenimiento de nuestras máquinas y otros aspectos inherentes a los recursos que vamos a necesitar para poder realizar cada una de las actividades identificadas o definidas. Enseguida incluye la gestión del tiempo de proyectos, la estimación de la duración de cada actividad. Quiere decir, si yo voy a construir rampas de acceso, si voy a construir, por ejemplo, en minería a cielo abierto, accesos a la zona de explotación, tengo que realizar una estimación de la duración de esta actividad. Por ejemplo, la rampa de unos 100 metros, ¿cuántos días o cuántos meses o semanas voy a dedicar para ejecutar totalmente esa actividad? Por tanto, yo tengo que hacer cálculos estimativa de la duración de cada una de esas actividades. Y aún en esta parte de la estimación de la duración de cada actividad, vamos a mostrar en adelante, lógicamente, se tiene que ver varios tipos de tiempos. Hay tiempos medios, por ejemplo, que tienen que ser utilizados durante el análisis de la gestión de tiempos, que se calculan considerando los tiempos normal o estándar, los tiempos optimistas y los tiempos pesimistas. Por lo tanto, tenemos que estimar varios tipos de duración. Lógicamente, para esto es conveniente la participación de personal experimentado en la elaboración de esos trabajos, en la ejecución de sus trabajos. Y paralelamente otras informaciones, por ejemplo, que pueden ser útiles de algunos proyectos similares. Incluye también desarrollo del cronograma de trabajo. El cronograma del trabajo es el relacionar las actividades en función del tiempo. Quiere decir, si nosotros sabemos la secuenciación de las actividades, podemos decir que a partir de esta fecha comienzan a realizarse este tipo de actividades en forma secuencial y acaban, por ejemplo, después de un tiempo determinado que podría ser 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. En fin, por lo tanto, ahí se desarrolla el cronograma de trabajo. Normalmente para este fin, como ya se mencionó, se utiliza como herramienta fundamental el diagrama de Gantt cuando las actividades de un proyecto son considerablemente simples. Más cuando el sistema es complejo, ya se utilizan redes de actividades como por ejemplo de las redes del PERT-CPM que permiten analizar mucho mejor. Y finalmente incluye el control del cronograma. Quiere decir, si en el cronograma estimé ejecutar una actividad determinada en un determinado tiempo, tengo que en ese cronograma controlar si se ha realizado en el tiempo previsto o no. Porque puede ser que esa actividad se ha concluido antes de lo previsto, o puede ser que se ha concluido después de lo previsto.
ahí entra un cálculo del porcentaje de logros, por ejemplo. ¿Cuánto se logró? Si es 90%, si es más o si es menos. Esquemáticamente, la gestión del tiempo del proyecto, en cuanto se refiere a los aspectos que tienen que ser considerados, podemos observar en el lado derecho de la diapositiva y indica la definición de actividades, la secuenciación de actividades, la estimación de los recursos para cada una de las actividades, la estimación de la duración, o sea, el tiempo de duración de las actividades. Se considera el desarrollo del cronograma de trabajo y finalmente el control de ese cronograma. Características del proceso de gestión del tiempo del proyecto. Los 6 procesos de la gestión de tiempos del proyecto tienen las siguientes características. Lo que se mencionó anteriormente, las 6 etapas o procesos de la gestión de tiempos. Interactúan unos con otros entre sí. Quiere decir que no hay proyectos aislados, tienen una interacción uno con otro. Pueden envolver necesidad de una persona o grupo de personas. Lógicamente, si son trabajos pequeños o se realizan trabajos en forma mecanizada, será necesario utilizar probablemente una sola persona o, en caso de otros tipos de actividades, grupos de personas. Cada proceso ocurre por lo menos una vez en el proyecto, en una o más fases del proyecto. Ese es un aspecto que caracteriza también la gestión de tiempos del proyecto. Para el trabajo de ejecución de los 6 procesos es necesario realizar un planeamiento previo que permite elaborar un cronograma de actividades utilizando técnicas como el método del camino crítico o el denominado CPM por su nombre en inglés, Critical Path Method. Podemos observar en el lado derecho una red, o sea, de un cronograma de actividades, en realidad, que está en función de la duración, que ahí aparecen en la parte superior de cada una de las cajas rectangulares, las actividades A, F, B, etcétera, con nombres. En este caso es para fines de ejemplo literal, porque en la práctica esos tienen nombres específicos, como vamos a ver más para adelante. Luego hay aspectos de tiempos que se calculan. Por lo tanto, por ejemplo, ahí en la parte central están representadas la secuencia de actividades que están representadas con flechas rojas. Esas actividades que están representadas con flechas rojas son actividades que tienen una tolerancia cero. Por lo tanto, se les denomina como actividades que están en la ruta crítica. Quiere decir que nosotros no podemos de alguna forma atrasar esas actividades, porque cualquier atraso que ocurre en esas actividades que están en la ruta crítica van a atrasar, van a reflejarse en el atraso total del proyecto. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta esas actividades que están en la ruta crítica. Mientras las otras actividades que no lo están en esa ruta tienen cierta holgura para atrasar. No siempre son iguales, algunos tienen una holgura de un tiempo determinado y otros diferente a este. Por lo tanto, la holgura representará la tolerancia máxima de atraso de esa determinada actividad. Desarrollo del cronograma. El desarrollo del cronograma usa salidas de la definición de actividades o secuenciación y estimativa de la duración y de los recursos. Lógicamente, para nosotros desarrollar el cronograma, primeramente tenemos que saber qué actividades componen nuestro proyecto o el proyecto. Una vez determinada la relación o el listado de actividades que componen el proyecto, determinamos la secuencia que existen durante la ejecución, lógicamente, de estas actividades entre unos y otros. Determinada la secuencia, necesitamos calcular, estimar cuánto va a durar cada una de esas actividades. Y finalmente, qué recursos van a ser necesarios utilizar para cada una de esas actividades. Cuando tenemos toda esa información, nosotros podemos realizar el desarrollo del cronograma. Esos aspectos que yo he referido están reflejados en esa figura que está en el lado izquierdo. Por lo tanto, necesitamos todos esos elementos para elaborar el cronograma de trabajo. Como un comentario adicional para esta parte,
podrá ser que para poder realizar esos procesos del desarrollo del cronograma, actualmente existen softwares, programas que ayudan, que son herramienta para ese fin. Por ejemplo, existen programas incluidos en Microsoft Office que ya pueden ser utilizados para elaboración de este tipo de trabajos, o existen programas especializados también. Bien, ahora vemos entradas, herramientas y salidas en la gestión de tiempos del proyecto. En la gestión de tiempos del proyecto, al igual que en los temas abordados anteriormente, existen varias actividades. Primero, la definición de las actividades, luego la secuenciación de las actividades, estimación de recursos para cada actividad, estimación de la duración de cada actividad, desarrollo del cronograma de trabajo y finalmente control del cronograma. Y cada uno de estos pasos, para poder elaborarlas, precisan información, precisan documentación, que son denominadas como entradas por esta norma. Luego, para poder ejecutar o elaborar o preparar la gestión de tiempos del proyecto, necesitamos herramientas. Por lo tanto, en cada uno de estos casos, vamos a ver cuáles son las herramientas que requieren para poder elaborar. Y finalmente, existen salidas. Como resultados, ¿qué vamos a obtener? Quiere decir, es la relación entre las entradas, los inputs, el procesamiento utilizando determinadas herramientas y finalmente tener como resultado un producto que será, en este caso, como una actividad de la gestión de tiempos del proyecto. Entradas, herramientas y salidas del proceso, definición de las actividades. Es la primera parte, la primera fase en la gestión de tiempos del proyecto. Entonces tenemos que definir actividades, tenemos que caracterizar, identificar. Por lo tanto, es el proceso de identificación de las actividades a ser realizadas en un proyecto para obtener un producto determinado. Nuevamente aquí quiero incidir de que cuando hablamos de un producto determinado no estamos hablando de un producto acabado como es en la minería un metal refinado, o en todo caso puede ser un concentrado, un mineral de cabeza. No es necesariamente ese el producto que estamos hablando. Ya incidí que como producto puede ser también el resultado de un proceso. Quiere decir un conjunto de trabajos realizados para la operación de una mina. En la parte, por ejemplo, del desarrollo, en la parte de preparaciones. Por lo tanto, también está comprendido esos aspectos dentro del producto a obtener. La estructura analítica del proyecto EAP es usado para descomponerlo en componentes menores llamados actividades. Como fue mostrado, la EAP permite detallar, permite obtener las actividades las más simplificadas posibles, de forma a que no escape ninguna actividad en el proceso de la gestión de tiempos. Las actividades proporcionan una base para la estimativa elaboración del cronograma, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Lógicamente, una vez que ya hemos caracterizado, hemos definido las actividades, como siguiente paso se podrá realizar la secuenciación, se podrá pensar que con qué recursos vamos a ejecutar esa actividad y finalmente podremos ver también la realización del cronograma correspondiente. La parte de definición de las actividades considera como entradas lineamientos básicos del proyecto. ¿Qué lineamientos básicos del proyecto son los que se tiene en un emprendimiento determinado? Factores ambientales de la empresa. Tenemos que considerar qué parámetros podrían influenciar, parámetros externos al sistema empresarial podrían condicionar en la gestión de tiempos. Podríamos considerar como parámetros externos, por ejemplo, las empresas que abastecen materiales, las empresas que abastecen repuestos, las empresas que abastecen equipos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros podemos en un tiempo determinado fácilmente adquirir un determinado material,
tiene que ver con la parte de tiempos, ¿no? Y también en lo que se refiere a maquinaria, si los podemos comprar en el mercado nacional, local o en el mercado internacional. ¿Cuánto tiempo demorarían en todo caso para su traslado y puesta en uso dentro de las operaciones de mina? Por lo tanto, estos factores ambientales van a influenciar también en la parte de la gestión de tiempos. Activos de procesos organizacionales. Los activos quiere decir de qué maneras la organización puede responder frente a la ejecución en el tiempo previsto en un proyecto. Porque si se determina una actividad que puede ser, por ejemplo, el explotar unas 40.000, 30.000 toneladas por día, ¿será que la organización que nosotros tenemos en el proyecto puede responder a conseguir esa cantidad de toneladas de mineral? Lógicamente que tenemos que ver si está organizado o no, órdenes, por ejemplo, para poder requisitar material necesario, el transporte interno, si cuenta disponibilidad, están organizados, si las órdenes que se pueden dar pueden ser cumplidas oportunamente o no, etc. Quiere decir que está relacionado con la evaluación de toda esa estructura organizacional que puede responder en cuanto a la ejecución de una determinada actividad y que puedan repercutir en el aspecto de tiempo. Las herramientas para la definición de las actividades será la descomposición, como ya fue abordado, una herramienta muy importante que permite identificar y caracterizar las actividades hasta el mínimo detalle. El planeamiento de las actividades en procesos sucesivos, quiere decir una forma, una técnica que permite sincronizar las actividades, secuenciar las actividades. Los modelos o plantillas, si ya existen algunos modelos o plantillas para realizar ese tipo de trabajos, para organizar un listado de actividades, son propios para poder utilizar como herramientas. Y luego también el juicio de los expertos. En esta parte del juicio de los expertos quiero indicar de que, por ejemplo, para poder estimar los tiempos de ejecución de ciertas actividades, no necesariamente pueden ser calculadas en forma estrictamente técnica o científica. Va a aparecer criterios de estimativas, pero para poder realizar una estimativa es conveniente que haya experiencia del personal que va a participar, quiere decir un experto, un consultor. Luego, la parte de salidas, que es lo que vamos a tener en esta parte de la definición de las actividades como salidas. Vamos a tener un resultado de la lista de actividades, naturalmente, lista de 1, 2, etcétera, que los podemos elaborar en una lista, atributos de cada una de las actividades. Lógicamente, sus características, el tamaño, la cantidad, etcétera, que van a permitir, utilizar para otras etapas de la gestión de tiempos. Lista de entregables, también importante considerar. Por lo tanto, esto constituye como una salida de la definición de las actividades. Vamos a ver el diagrama de flujo de datos del proceso definición de las actividades. Esta definición de actividades la norma considera con número de 6.1 y que va a precisar varios aspectos. Por ejemplo, la base de los alcances o del producto que se va a requerir, la evaluación del proceso organizacional como información y los factores ambientales a vuelta del sistema empresarial. Esas informaciones serán utilizadas para la definición de las actividades. Con esas informaciones y utilizando las herramientas correspondientes, se van a obtener una lista de actividades. Se va a definir o determinar los atributos de las actividades y también tenemos una lista de las particularidades que pueden tener cada una de estas actividades. Y estas informaciones que se producen en la definición de actividades van a ser utilizadas para varios procesos subsiguientes. Por ejemplo, la secuenciación de actividades, si no tenemos la lista de actividades no lo podemos hacer. Por ejemplo, la estimación de la duración de las actividades, si no tenemos una actividad definida, esto no existiría. La estimación de los recursos de las actividades, de igual manera, una vez definido la lista de actividades, ya podemos decir qué recursos necesita para concretizar esa actividad. Luego, desarrollar el cronograma.
si no tengo lista de actividades, tampoco podré pensar en elaborar el cronograma de actividades. O en otros casos, en otros términos, también se le denomina programa de actividades. Aquí tenemos como ejemplo la definición de actividades para la preparación de una explotación mediante un método de trabajo subterráneo. Podemos observar en el lado izquierdo la etiqueta, quiere decir que de qué manera los podemos representar, la descripción de distintas actividades. La etiqueta ayuda mucho en la elaboración del cronograma de trabajos. Por ejemplo, el nivel inferior, el nivel principal, etiquetado con la letra A, subnivel 1 con la letra B, subnivel 2 con la letra C, transversal 2 con la letra D, chimenea de acceso con la letra E, chimenea o coladero de mineral con la letra F, chimenea de ventilación con la letra G, instalación de tolvas con la letra H, chimenea de corte 1 con la letra I, chimenea de corte 2 con la letra J, instalación de cabrestante o winchi con la letra K, explotación propiamente, letra L, parte inicial del nivel de rastrillaje M y finalmente parte final del nivel de rastrillaje N. Por lo tanto, estas características, esta forma de representar sería la definición de las actividades de un proyecto, en este caso de preparación para la explotación subterránea. Secuenciación de las actividades. Es un proceso de identificación y documentación de la secuencia lógica de las actividades que deben ser realizadas y establecer una relación de dependencia entre ellas. Dependen entre ellas. Si una está ligada o relacionada con otra actividad, esta otra actividad probablemente está relacionada en cuanto a secuencia, en cuanto a prioridad, cuál de ellos primero y cuál de ellos después. Por lo tanto, es un proceso de identificación y documentación de esa secuencia lógica. ¿Y quién va a establecer esa secuencia lógica? Precisamente el proyectista, el que está elaborando el planeamiento operacional. Naturalmente tendrá que ser un especialista del área. Si se trata de la parte de minas, un ingeniero de minas. Si se trata de la parte de procesamiento de mineral y la parte del procesamiento metalúrgico, un ingeniero metalurgista. Y si se trata de la parte previa, que es la evaluación de yacimiento, podrá ser un ingeniero geólogo o de minas. Cada actividad es conectada por lo menos a un predecesor y un sucesor. Por lo menos, porque puede ser no solo uno, puede ser varios. Una actividad previa puede anteceder a otras, una, dos o tres o más actividades, como se va a poder ver en ejemplos que se muestran posteriormente. Puede ser necesario usar actividades ficticias para indicar la precedencia. O sea, actividad ficticia quiere decir es una actividad que no existe. No hay esa actividad en la práctica. Sin embargo, esa actividad ficticia va a indicar la precedencia. Quiere decir que actividades que están antes del inicio de la flecha son actividades que necesariamente tienen que realizarse para que las actividades que están al final de la fecha puedan realizarse. O sea, indica simplemente el aspecto de la precedencia, a pesar de que es una actividad que no existe, es imaginaria. Bien, en la parte de la secuenciación de las actividades, ¿qué elementos nosotros necesitamos para poder elaborar esa secuenciación? Es necesario contar entonces con como entradas la lista de actividades. Naturalmente, si no hay lista de actividades, no habría qué actividades secuenciar, y esas actividades, lista de actividades, tienen que ser una lista completa. Atributos de las actividades. ¿Cuáles son los atributos de las actividades en cuanto a tiempos, en cuanto a características? ¿En qué consisten? ¿Qué trabajo se tiene que realizar? ¿Cuál es el significado de esa actividad propiamente para poder establecer lógicamente la secuenciación? La lista de entregables, es decir, la lista de productos que se van a entregar finalmente. Declaración del producto del proyecto también es importante. Los activos de los procesos organizacionales para poder ver de qué manera se puede secuenciar, de qué manera van a influenciar para ello decir que esta actividad se hace primero y esta otra después, ¿no? Por lo tanto, es necesario ver esa situación de la evaluación de los activos de los procesos organizacionales.
Las herramientas utilizadas para la secuenciación de las actividades, por ejemplo, el método del diagrama de precedencia, denominado PDM, diagrama de precedencia, o sea, método de redes. Otra herramienta es la determinación de precedencias en forma, digamos, lógica, utilizando criterios lógicos y utilizando criterios de experiencia operacional. Tiene que ser, lógicamente, un criterio bastante razonable para decir que esta actividad se realiza antes y la otra después. Otra herramienta es la aplicación de anticipaciones y esperas para poder determinar si se puede realizar antes o no. Y también modelos de diagramas de redes. Y modelos de diagramas de redes, tenemos el diagrama de Gantt, tenemos el PERT-CPM, por ejemplo, que son muy utilizados para efectos de realización de la secuenciación de las actividades. Y finalmente, ¿qué tendremos como resultado y como salida? Tendremos el diagrama de la red, del cronograma del proyecto, una red definida. Tendremos la actualización de los documentos del proyecto, porque habremos realizado probablemente algunas correcciones y finalmente los tenemos que actualizar. Ahora vamos a analizar el diagrama de flujo de datos del proceso secuenciar las actividades. Para secuenciar las actividades requiere la definición de actividades, pero la definición de actividades está compuesto ¿por qué? Por la lista de actividades, por los atributos de las actividades y una lista de necesidades que puede existir en cada una de estas actividades. Posteriormente, también es necesario cuál es el estado del proyecto, o sea, de los entregables de nuestro proyecto, que servirá como un elemento de secuenciación para ver cuál producto es preferencial y cuál no lo es. Y también necesitamos una evaluación del proceso organizacional. Esto es de la parte orgánica de la empresa. Finalmente, utilizando diversas herramientas, se elaborará la secuenciación de actividades y tendremos como resultado el cronograma del proyecto o el diagrama de redes del proyecto, que podrá ser utilizado para la elaboración del programa, para la elaboración, digamos, del cronograma final. También como resultado de la secuenciación de las actividades vamos a obtener los documentos del proyecto actualizados con algunas correcciones, etc. y tenemos entonces almacenado en la base de datos. Aquí se muestra la secuencia de actividades de un proyecto mediante diagrama de Gantt. Podemos ver, por ejemplo, aquí las actividades A, B, C, D, E, F. Estas serían las 6 actividades de un determinado proyecto. Y aquí en la parte inferior se muestran los tiempos. Puede ser, por ejemplo, una semana, 2 semanas, 3, hasta 13 semanas que necesitaríamos para concluir con estas 6 actividades. Por lo tanto, aquí, esta parte blanca representa actividad. Esta es la folga, o podría decirse holgura. Esta de aquí con rayas, holgura, y la parte indicada con rojo es la actividad crítica. Quiere decir, viene de aquí, acaba en el tiempo 3, inmediatamente inicia y acaba en el tiempo 10 y finalmente en el tiempo 13. Si nosotros atrasamos alguna de estas actividades, por ejemplo, esta actividad A, en vez de acabar en el tiempo 3, acabamos en el tiempo 4, esta actividad no puede ser realizado aquí en el final del 3. Tendrá que ser trasladado para iniciar en el punto o en el tiempo 4. Por lo tanto, aquí aumentará la finalización del proyecto más una semana. Quiere decir, en vez de 13 semanas, va a necesitar realizar 4 semanas. Va a influenciar de esa manera. Por lo tanto, son actividades críticas que tienen que necesariamente ser realizadas máximo en este tiempo que está considerado. El diagrama de Gantt se aplica para proyectos simples, no tan complejos, por lo tanto, permite inclusive identificar las actividades críticas, las holguras, cuántas semanas de holgura. Por ejemplo, en esta actividad B que estaba previsto terminar la semana 3, podemos atrasar hasta la semana 8 y no pasa nada. No va a influenciar en la finalización de la otra actividad porque viene otra actividad aquí que también puede ser atrasado, más que finalmente acaba precisamente en el día o en la semana 13.
Por lo tanto, muestra también las holguras de las actividades este diagrama de Gantt, pero que es aplicado para proyectos de pequeña dimensión. Diagramas de red del proyecto. ¿Qué son los diagramas de red del proyecto? Son una representación esquemática de las actividades del cronograma del proyecto y de las relaciones lógicas entre ellas. Quiere decir, ¿las relaciones de qué manera? Relaciones de dependencias. Ese aspecto podemos ver aquí en este diagrama muy simple. Aquí, por ejemplo, de 1 a 3 podemos observar lo siguiente. Para poder ser realizada esta actividad 3 a 7, que es realizado en 7 semanas, previamente se deben haber concluido de ejecutar la actividad que va de 1 a 3, que requiere 3 semanas, y también la actividad de 1 a 2, que se acaba en 4 semanas. Una vez concluido esta actividad, recién se puede ejecutar la actividad 3-4. Y aquí, como se puede ver, aparece lo que yo indiqué, que es necesario utilizar actividad ficticia. Esta flecha indica que es una actividad que no tiene tiempo, 0 semanas, ficticia. Sin embargo, si no colocáramos esto, se podrían hacer paralelamente toda esta secuencia de actividades. Quiere decir, la actividad 3-4 se podría realizar solo cuando acabó la actividad 1-3, pero eso no es verdad. En la práctica tiene que necesariamente concluirse la actividad de 1 a 2 para comenzar a ejecutar la actividad 3-4. Actividades paralelas, aquí podemos observar, por ejemplo, de 1 a 3 y de 1 a 2, y también de 2 a 4 y de 3 a 4. Bien, el diagrama de red del proyecto generalmente es desarrollada de izquierda a derecha, o sea, de izquierda a derecha, para reflejar el orden cronológico de los acontecimientos, y no contrario. Las flechas todas van de izquierda para derecha, todas. Tienen que ser preparadas de esa manera. Permite identificar las actividades que pueden ser hechas secuencialmente o en paralelo. Es verdad, yo ya había explicado en esta pequeña red que, por ejemplo, esta actividad 3-4 no se puede realizar si previamente no se acaban las actividades 1-3 y 1-2. Estas dos actividades son paralelas, mas esta de aquí depende de estas otras dos actividades. Tipos de relaciones. Algunos tipos. Esto es solamente para efectos conceptuales. Término, término o fin, fin. La actividad A, este gráfico quiere decir que la actividad A debe terminar en conjunto con el término de la actividad B. Vean ustedes, esta actividad acaba aquí y también acaba la actividad B. Es decir, simultáneamente acaban estas dos actividades. Por ejemplo, cierre de contratos para cerrar el proyecto. Inicio y término. La actividad A, en este gráfico podemos observar eso, debe de iniciar antes del término de la actividad B. Solo graficando de esta manera nosotros podemos leer que esta actividad A debe de iniciar antes del término de la actividad B. La llegada de una central telefónica antes de retirar la primera, por ejemplo. Relaciones entre actividades y actividad ficticia. Las flechas representan las actividades denominadas por A, B, C y D. Quiere decir 4 actividades. Y que también se pueden codificar como 1.1, 2.5, 2.3, 3.5. La actividad 5.3, aquí en el gráfico 5.3, es una actividad ficticia. Quiere decir que tiene un tiempo cero. En la parte superior de estas redes, quiere decir que donde se indica errado, podemos ver que la actividad A, que tiene un tiempo 4, comienza en 1 y termina en 2. Y luego de la finalización de la actividad A, secuencialmente comienzan la B y la C, que tienen tiempos diferentes, 4 y 5. Pero ambos terminan en 3. Quiere decir que son actividades paralelas. Y luego de haberse concluido estas dos actividades, se puede ejecutar la actividad D, que tiene el tiempo 2. Esa forma de construir la red, que está en la parte superior, es un procedimiento errado. Entonces, ¿cómo se debe realizar la estructuración de la red correctamente? Vean en la parte inferior. Comienza la actividad de 1 a 2, que tiene un tiempo 4.
se realizan simultáneamente luego de concluido la actividad A, la B y la C. Y ojo aquí, ya no está unido directamente al nudo 3, sino que formamos otro nudo adicional y unimos con una actividad ficticia que tiene tiempo 0. Así sí está expresando la precedencia y se debe construir de una forma correcta de esta manera. Y luego de 3, naturalmente, se realiza D. Esa línea ficticia, lo único que está haciendo es que, una vez terminado las actividades B y C, puede realizarse la D, mas no de la forma que está indicada en la parte superior. Diagrama de dependencias. Veamos otro ejemplo aquí, donde se muestra que la actividad A, que también se puede decir la actividad 0,1, o sea, si no queremos llamarlo A, podemos decir simplemente 0, 1, es predecesora de la actividad C, o también lo podemos llamar actividad 1,3. La actividad C, o sea, esta actividad última, que es 1,3, y la actividad B, que es de 0,2, son antecesoras de la actividad E, quiere decir la actividad 3,5. Aquí aparece nuevamente la actividad ficticia, que está diciendo que E no se puede ejecutar mientras no se han ejecutado A, B y C, que es clarísimo. Por tanto, esta es la forma como debe realizarse el diagrama de dependencias. Secuenciación de actividades. Tenemos otra vez este procedimiento de entradas, de herramientas y técnicas y las salidas. Diagramas de red del cronograma del proyecto. Para esto ya utilizamos prácticamente la representación simbólica de las actividades, porque en la tabla podemos ver que en la parte de inicio están las actividades A, B, C, D, E y fin, eso final, y sucesor, ¿quiénes son? A, B, C, D, E y finalmente acaban. Y la duración de cada una de las actividades, la A, por ejemplo, necesita 4 semanas, o meses, o días, la B requiere 6, la C 3, la D 2 y la E 5. Teniendo en base esta tabla de secuenciación de actividades, nosotros podemos elaborar el diagrama que está indicado ahí al lado. La actividad A, por ejemplo, ¿no?, está con un tiempo 4, es de 0 a 1, y la actividad B de 0 a 3. Esa es la secuenciación. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando se realiza el inicio en 0, el sucesor es A y B, y precisamente en la red podemos ver eso, o sea, lo que se había elaborado en tabla, comenzamos a representar en la red. Y luego de que se realizó A, vean, los sucesores son C y D. Ok, si podemos ver allí, observamos que efectivamente C, que tiene tiempo 3, y D, que tiene tiempo 2, son los sucesores. O sea, una vez concluido A, pueden realizarse esas dos actividades siguientes. Una vez que se concluye, por otro lado, ¿no?, una vez que se concluye B, se puede ejecutar la actividad E. Y finalmente tenemos la actividad 5. Vean que se utiliza allí la parte de actividades ficticias que están al final de C y D. Esas ficticias, naturalmente, no tienen tiempo. O sea, aquí es un ejemplo fácil y claro que nos muestra que una vez que nosotros determinamos con nuestros criterios, con nuestras experiencias, las actividades y las sucesiones que existen, con sus respectivas duraciones, lógicamente, podemos representarlos en forma de red, como está allí.